bueno, en un torneo me llamó el Gabá. Bueno, además, siempre Benjamín jugaba de portero y de jugador, iba alternando, pues me gustaban las dos. Y bueno, ahí ya el Gabá como que, bueno, ha puesto entre comillas, porque ya para preferente, una categoría ya más decente. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Charlando con Promesas, a una nueva entrevista en el Termómetro del Fútbol. Tenemos con nosotros al portero de la Unió Esportiva Sant Andreu, a Jaime González. ¿Qué tal, Jaime? Buenas, muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Vamos a tratar toda la trayectoria y vamos a empezar desde pequeñitos, ya en etapa pre-Benjamín, tanto en Vistalegre como en Benjamín en el Gabá. Y me gustaría saber un poco, pues, cómo se da esa llegada a los primeros clubes de fútbol base, si tratas, pues, un poquito de cercanía, tema categorías. En Benjamín que jugué en Vistalegre, antes, bueno, había jugado más escolar y, bueno, algunos entrenos así, pero Vistalegre sí que era donde yo vivo en Castelldefels y entonces Vistalegre era el club de allí del pueblo. Y bueno, ahí me puse con un par de amigos, estuve jugando los 2 años de pre-Benjamín y al paso de Benjamín, sí que, bueno, en un torneo me llamó el Gabá. Bueno, además, siempre Benjamín jugaba de portero y de jugador, iba alternando, pues me gustaban las dos. Y bueno, ahí ya el Gaba como que, bueno, ha puesto entre comillas, porque ya para preferente, una categoría ya más decente, pero me dijo que tenía que jugar de portero. O sea, que lo de jugador se acababa. Claro, Y nada, muy bien. Claro, justamente, claro, quería comentarte y preguntarte si tenías claro ya desde ese momento que querías ser portero. Por aquí hemos tenido a Adri López, que en su momento nos decía, oye, a mí me Sí, flipa es más, ser estaba jugador. con él también por ahí en Vistaleo, estábamos los dos por allí. Y sí, sí, yo igual, yo jugaba también de jugador, sabía que era mejor de portero, pero también me gustaba estar ahí en el campo. Vamos ya a la siguiente etapa, en este caso en Cornellá, en la etapa de Alevín. No sé si es el primer momento en el que sientes una competencia real, aunque si comentas lo de Benjamín Gabá ya en preferente, ahí ya estabas tocando grandes categorías. Bueno, fue el primer saltito así un poco a un club más competitivo, aunque en Gabá yo desde los 2 años estuve jugando en preferente y bueno, ya estaba acostumbrado al final a jugar contra Barça, Español, entonces esa un poquito la presión ya podías tener, aunque bueno, no lo recuerdo tampoco mucha presión. Sí que en Cornellá pues notas un poquito más de exigencia y el primer año pues a lo mejor me costó un poco adaptarme y el segundo la verdad es que estuvo muy bien, además fui con la selección catalana, entonces creo que fue una época muy bonita para mí. Con esa edad, un niño es consciente de lo que empieza, por ejemplo, a competir. No sé si con Cornellá ya empiezas a competir un poquito contra Barça, contra Español, el estar ahí detrás, rascar también algunos puntos. Bueno, al final, yo hablo de mí, yo creo que cada uno al final lo lleva un poco distinto. Yo siempre soy muy competitivo y siempre me ha gustado ganar y intentar ser el mejor. Entonces, me gustaba estar ahí y al final cuando ves algo a ser español, siempre quieres que llegar ahí a su nivel un poquito y si no llegar, intentar estar lo más cerca. Entonces, creo que sí, que era la primera vez que había competitividad un poco más real. Siguiente paso, y parece que solo haces pasos hacia adelante, de infantil hasta cadete B en el español. Me gustaría pues que nos comentaras un poquito cómo se acercan a ti, cómo se da esa oportunidad y si viene, obviamente, tal vez a raíz de la temporada en Cornellá, selección catalana, como bien has comentado. Sí, yo al final en la Levina estuve muy bien, también estuve entrenando una época con Barça porque hubo la opción también de fichar allí, pero bueno, no me decanté por el Barça, al final me fui al Español y fue un poquito muy natural, o sea, al final la gente hablaba mucho, yo no sabía nada y cuando llegó la oportunidad, pues al final mis padres me lo comentaron y dijeron, ¿qué quieres hacer? Digo, yo me quiero ir para allí seguro, o sea, al final estas oportunidades hay que aprovecharlas y hay que disfrutarlas. Y la verdad es Ah, que recuerdo. Sí, dime, perdona. no, no, di. Lo siento que se había No, que cortado. recuerdo 3 años muy bonitos. O sea, muy competidos. Sí que ahí sí que es verdad que ya nota la presión de lo que es un club de como, bueno, profesional, que lo que la gente te observa, te mira. Y también he visto muchos compañeros que por el camino esa presión les ha pasado factura. Justamente quería comentarte este punto porque hasta la fecha era la etapa o ha sido la etapa más larga en un club, 3 años, pero si hablamos del español, esa comodidad que te da el estar en un club, el asentarte tranquilamente, en español no existe. Cada año prácticamente es ir eliminando jugadores, que lleguen nuevos, que lleguen nueva competencia. No sé si has experimentado, ha sido el lugar donde has experimentado un mayor crecimiento, también a nivel futbolístico como portero. Sí, al final yo la verdad es que he tenido suerte de tener muy buenos entrenadores de portero. En Cornellá también estaba muy contento y en español pues sí que al final se nota ese trabajo más profesionalizado
y hablando por la época, hoy en día más aún. Creo que sí que es verdad que di un salto en cuanto a calidad, pero también yo creo que psicológicamente también me ayudó bueno, a prepararme al final lo que es, ¿no? Porque si quieres jugar a fútbol, la psicología es muy importante y allí tuve, pues, podemos decir, mis primeros palos, ¿no? De mis primeros bajones, mis primeras hostias, que al final te hacen más fuerte. ¿Se entrenaba el juego de pies? No sé si en Cornellá ya lo tocabas, pero en español, no sé, por el estilo de juego que tiene, si ahí también te hace ser un portero más completo. Sí, no recuerdo tampoco, bueno, tampoco me acuerdo de todos los entrenos, pero creo que sí que en el español fue donde, bueno, un poquito más empezamos a tocar este tema. En Cornellá no lo tocábamos tanto, también éramos alevines al final y jugábamos en fútbol 11. Bastante teníamos que intentar llegar un poquito lejos en el golpeo, como para intentar más. Pero en español sí que recuerdo hacer mucho más juego de pies, jugar en corto, ver distintas salidas. Entonces creo que sí, que ahí sí que trabajamos un poquito más ese aspecto. No sé si lo recordarás o no, pero ¿tenía alguna consigna en concreto el portero del Español? Porque lo que hemos hablado con gente de la cantera del Barça, cantera de Español, es que obviamente se daban pues consignas muy claras. Tenemos que tener la posesión de balón, presión arriba, y eso también llevaba pues obviamente a conseguir varias victorias consecutivas y el disputarse la liga entre Barça y Español. Pero para un portero de esas magnitudes, esa categoría, ¿tenía alguna consigna, el porterías a cero, algún reto? Al final depende del míster, lo que quería cada uno. Pero sí que recuerdo, sobre todo, que tenía que tener una posición mucho más avanzada de lo que había tenido hasta ahora, ya que, bueno, el equipo al final iba a ser mucho más ofensivo y por aquella época el campo era enorme, antes de que lo cambiaran ahora que hay dos, antes era gigantesco aquel campo, entonces sí que me decían mucho que tenía que estar muy adelantado a las espaldas de los defensas y siempre que se pudiera intentar jugar en corto, para tener la posesión lo máximo posible y al final dárselo a los compañeros que eran muy buenos. ¿Existían contratos en esa etapa? ¿O en KDTV empezaban a ver, pues no sé si de compañeros tuyos o si se hablaba o se comentaba? Yo no recuerdo, yo no tuve, al final era cada año de estar o no estar. Creo que ya para cadete A sí que recuerdo alguno, para el paso de cadete A ya alguno creo que sí que empezaba a tener contratos, pero por mi edad igual alguno, pero yo no lo recuerdo. ¿Por qué juegas la siguiente temporada en DAM, KDTA? Bueno, al final ese año en cadete B tuvimos tres porteros en el español y bueno, al final decidieron que no continuara y de las opciones que se me presentó, pues bueno, escogí DAM, que creo que también era un muy buen escaparate y bueno, al final puedo decir que he estado en prácticamente los mejores equipos de fútbol base de Cataluña, entonces no me puedo quejar. ¿Tenías el objetivo de volver a la portería blanquiazul? Es una cosa que pregunto a prácticamente todos, porque a veces, por ejemplo, siempre me acordaré de Leo Dos Reis saliendo del Barça para Cornellá y el objetivo al principio era, sí, tengo que volver al Barça, pero luego, bueno, salen diferentes opciones. No sé si tú, el acto reflejo cuando fichas por Dames, querría volver al club blanquiazul o no, no tienes esa espinita. Hombre, yo me fui un poco tocado y a lo mejor en el momento no era más de, hostia, de me gustaría volver, sino de, tengo ganas de jugar contra ellos, por bueno, por la motivación y a ver si los puedo joder, las cosas como son. Pero, y luego al final siempre te hace ilusión, ¿no? El poder jugar otra vez en un club profesional, ya será español, Barça, cuando ya vas creciendo se abren muchas más puertas. Pero sí, sí, al final siempre tienes esa espinita clavada. ¿Qué supone para ti enfrentarte de nuevo al español en Liga? De esos partidos que vas, normalmente estás siempre motivado y concentrado, pero son esos días que vas con un extra y tienes muchas ganas, los tienes marcados en el calendario y bueno, sí, son esos partidos especiales. Y ya luego en etapa juvenil vuelves al Cornellá, el que había sido tu casa. Me gustaría, pues eso, también tratar un poquito cómo se trata, cómo se ve ese retorno, cómo se siente y esa experiencia de volver pues a la que fue tu casa en Alevín 2 años. No sé si también se acordaban de ti y obviamente había resultado familiar y obviamente bonito que volvieras al club. Sí, al final Cornellá para mí ha sido mi casa en fútbol base, yo les tengo un cariño enorme y la verdad es que los 2 años de Levin había estado muy contentos y bueno, mantenía contacto porque al final cada año juega contra ellos, conocía pues, al coordinador, al entrenador de porteros y siempre me preguntaban. Y cuando paso de cadete a juvenil, me acuerdo perfectamente porque jugué la Copa Cataluña a la final en San Feliu y estaba el Cornellá y fue tan simple como decir, oye, el año que viene, ¿te gustaría volver a Cornellá? Y fue como, bueno, pues lo podemos hablar. Al final yo también estaba en DAM, que es un muy buen sitio, pero me decanté por Cornellá, pues bueno, no sé, al final yo creo que me sentía
más cómodo, más familiar y la verdad es que creo que acerté en volver. Todo fútbol base, jugando en máximas categorías. No sé si veías la posibilidad de ser profesional y luego también otra pregunta sería, hasta ese momento, en lo que a lo mejor ya has comentado, ¿cuál fue la etapa más dura? No sé si a lo mejor en español. Sí, yo creo que el último año de español sí que fue muy duro para mí. Al final éramos tres porteros y bueno, yo no contaba mucho para el club y sí que fue el año, pues bueno, al final entre banquillo, también desconvocado, fue duro, fue duro. Pero bueno, al final también te prepara para lo que viene. ¿Y la Y posibilidad de en ser cuanto, profesional? yo siempre he tenido los pies en el suelo, en el sentido de que obviamente me encantaría ser profesional. Creo que, bueno, todo el mundo puede tener la posibilidad en algún momento, pero yo siempre he tenido mis estudios, he tenido muy claro que es muy complicado, pero eso no va a llevar a que yo a rechazara ciertas oportunidades. Pero bueno, la ilusión sigue estando a día de hoy, no te puedo engañar, al final me encantaría llegar a lo más alto posible y bueno, pero sin que se me vaya la cabeza o dejar de estudiar y tener un futuro programado por pensar solo en el fútbol. Iremos dando pinceladas por tus etapas en diferentes equipos del fútbol amateur, 6 años hasta la fecha, y me gustaría, pues obviamente, por el inicio, por Moncada y por Viladecans, en Moncada, segunda catalana, y en Viladecans, primera catalana, y claro, justamente te comentaba esto de siempre haber estado en grandes categorías, no sé si a lo mejor el empezar en un segunda catalana lo sentías como un paso atrás, el hecho de que fuera fútbol amateur sería un poquito experimentar, no sé cuáles eran tus ideas. Yo cuando acabé juvenil, mi intención era irme a Estados Unidos con esto de las becas, para estudiar allí y jugar. Eh, Se tramitó prácticamente todo y a último momento pues hubo un problema, porque yo ya estaba estudiando en la universidad y hubo un problema con el papeleo y me quedé colgado pues, no sé, a principios de julio, que claro, las plantillas ya estaban totalmente cerradas. Había tenido algún contacto, algún primera catalana, pero bueno, yo ya decía prácticamente que me iba a ir. Entonces, claro, me quedé colgado y bueno, tuve un conocido entrenador que me dijo, pues a ver, para quedarte tirado, pues vente aquí a Segunda Catalana. Y bueno, fui para allí y la verdad es que, no te voy a engañar, fue un año muy complicado para mí, porque yo estoy acostumbrado a bueno, jugar en la máxima categoría, con una calidad muy alta, una intensidad muy alta, competitividad muy alta, y aquel año se me hizo muy duro. O sea, sinceramente perdía la motivación porque me veía que no me tocaba estar ahí, la verdad, esa es la sensación que tenía. Y en plan, llegó un momento que dije, si el año que viene no me sale algo más decente con cara y ojos, me puedo plantear hasta dejar el fútbol, porque no me gustaba esa sensación de ir a los entrenos desmotivado, a los partidos bueno, pero sí es verdad que esa etapa me ayudó para valorarme más a mí mismo, para decir, oye, que yo siempre estaba acostumbrado a estar con los mejores, digamos, y a lo mejor no me valoraba tanto, y ahora en amateur, que a lo mejor pues he estado en otras categorías más bajas y he dicho, ostras, pues también es importante valorarse uno mismo. ¿Lo categorizarías tal vez como punto de inflexión? Porque al siguiente año Viladecans primera catalana y ya el tercer año de amateur San Feliu en tercera. Sí, creo que sí. Creo que deportivamente no me aportó mucho, pero sí que a nivel emocional y a nivel de valor a mí mismo me ayudó mucho. Y en cuanto fui a Viladecans, bueno, era un chaval muy joven, había un portero ya muy experimentado que llevaba muchos años ahí. Se me comentó alguna gente que, bueno, que dónde vas, al final no vas a jugar. Y bueno, ahí sí que iba motivado, iba con ganas y al final pues acabé jugando todo. Estuvimos a punto de subir en el año de la Andorra de Piqué, que bueno, hubo mucha repercusión por ahí. Y el año siguiente la oportunidad de ir a tercera. Al final, para mí que hacía 2 años estaba en segunda catalana, fue, ostras, fue algo muy chulo poder subir tanto. Hablamos no solo de San Feliu en tercera, sino del Girona y del Figueras. Y me gustaría, pues eso, comentar diferentes. No sé si buscabas en cada uno de estos clubes diferentes objetivos. No sé si Girona tal vez el ser un filial, que a veces llama la atención, pues para tal vez esa progresión al primer equipo. Figueras por tal vez un objetivo mucho más competitivo. No sé, también un tema que creo que es importante y que estuvimos también comentando con Adri, el tema del sub-23, pero que con los porteros a veces hace alguna excepción. No sé si también eso ha tenido algo en cuenta o algo que ver en todas estas decisiones. Sí, al final hago buen año en San Feliuén y fue justo el año del COVID que se cortó un poco así, pero salió la oportunidad de Girona. Al final yo era mi último año de sub-23, como comentas, y al final quería probar la oportunidad de ir a un filial, pues al final es el camino más rápido, ¿no? Cuando eres joven de poder llegar al fútbol profesional y era la última oportunidad que tuve y sí que es verdad que a lo mejor puede tener ofertas de segunda vez, una categoría más, pero prioricé el hecho de jugar en un filial
Luego no salió como me esperaba, entonces salí de allí al año siguiente y bueno, barajando distintas ofertas que habían, pues me decanté por Figueras, al final apostaron por mí y bueno, creo que también me ha llevado hasta donde estoy hoy. Y vamos a tratar hasta el momento. Yo creo que si un director de cine viera el guión de esta temporada de la Unión Esportiva Sant Andreu, podría hacer una película tranquilamente, porque lo que ha pasado durante toda esta temporada ha sido una auténtica locura. Vamos a empezar por el inicio, obviamente, y sería, ¿con qué idea recalas en la USA? Yo tenía clarísimo que si se daba la opción de San Andreu, yo quería ir a San Andreu. Por encima de ofertas económicas más altas o lo que fuera, yo quería ir a San Andreu, lo tenía muy claro, porque al final es un club que siempre está arriba, siempre está luchando por ascender, se merecía ascender y al final jugar con la afición que tiene cada partido en tercera división, creo que es un espectáculo. Entonces, a priori no se dio mucho la opción, entonces estamos barajando distintas, pero me llamó el entrenador de porteros que ya lo conocía y me comentó la posibilidad y dije, para allí, o sea, al final fue ni pensar y al mismo día estaba en el Narcís Sala hablando ya y firmando. O sea, que lo tenía muy claro porque creo que era el año también para ellos y se me comentó el proyecto que iba a ser un equipo potente para subir y bueno, así ha sido y entonces no lo dudé ni un momento. ¿Cómo se ha vivido desde dentro, a nivel tu experiencia personal, el transcurso de la temporada? No sé, esa competitividad, esos derbis, el estar ahí arriba, el pequeño bajón a nivel de resultados a veces. No sé, a nivel de la temporada regular, ¿cómo valorarías la temporada de la Unión Esportiva Sant Andreu? Ha tenido muchas épocas. Empezamos yo creo que muy motivados porque vimos la plantilla que había con mucho nivel, muchos jugadores de segunda red y creo que hasta cierto punto nos pudimos confiar algo porque bueno, vimos que podíamos ser superiores y así nos pasó en la primera jornada en Tona perdimos contra un equipo recién ascendido que fue como bueno, un golpe de realidad y en esas primeras jornadas que el Europa además hizo el mejor inicio de la historia de tercera división, nos ganaron todos 7, 8 partidos y nos pusimos ya algo lejos entonces fue como, ostras, que igual no va a ser tan fácil como pensamos, ¿no? Entonces fuimos recortando puntos, partidos a partidos, fuimos ganando muchos partidos, íbamos para arriba muy bien y llegó el derbi de allí, del Nou Sardeña, un día pues al final muy marcado, ¿no? Porque los San Andreu, Europa, creo que son partidos del fútbol catalán, yo creo que puede ser el mejor partido que haya, sinceramente, por lo que se genera y la verdad es que nos pasaron por encima de una manera abismal. Nos metieron tres, no sabíamos por dónde venían las pelotas y fue como, ostras, otra vez, volver a empezar. Se nos alejaron otra vez y fue un choque duro. Entonces, ese principio de temporada fue marcado por eso, un golpe duro y era como volver a remar, estuvimos a 10 puntos y estaba complicado. Y la verdad es que el vestuario lo pasó mal. Luego ya el segundo tramo, dime, perdona que No, hablo no, mucho aquí yo. no, sí, justamente era para que explicaras, pero porque me hace gracia porque eso que llegáis a estar hasta 10 puntos, que en la ida, ese partido en el cual os pasan por encima y no sabéis ni tampoco por dónde os llegan, y el que en la vuelta se cambian un poco los papeles, ¿no? En este caso vosotros puede ser que estabais ya por delante o que estabais muy cerquita de ellos. Nos pusimos a 10 puntos después del derby de la ida y durante toda la segunda vuelta nosotros la verdad es que estuvimos muy bien y llegamos al derby en casa a un punto con la posibilidad de si ganábamos les pasábamos por encima. Entonces, claro, a falta de 4 jornadas a un punto el derby en casa, pues claro, a ver, así se puso el campo, se llenó más de 6.000 personas, fue una auténtica locura, o sea, yo hasta el momento era el partido con más gente que había jugado y la verdad es que estuvimos muy bien. Creo que la primera parte estuvimos bien, marcamos, nos pusimos por delante, nos veíamos tranquilos y confiados. Y bueno, la segunda parte fue un auténtico desastre por muchos motivos. Porque el árbitro no estuvo muy acertado, nos echan a dos de una manera, bueno, muy injusta, yo creo. Y además te empatan en el 96 con goles fuera de juego. Entonces creo que ahí estuvimos. O sea, sinceramente estábamos abatidos. O sea, ahí no fue un choque mental muy duro. Y otra cosa que quería comentar en este punto es que si, por ejemplo, tú dices que es hasta la fecha el partido en el que más gente había venido a ver y tal, ¿existía un punto de sobreexcitación, sobre todo a la media parte de ese partido, el que ya estabais por delante, el que os veíais que ahora mismo estabais por delante, ascenso directo y demás? No sé si existe un punto de sobreexcitación, que eso también os pudo a veces jugar en contra, el jugar más precipitados, el jugar, tengo que demostrar, tengo que darle todo esto al Narcís que me ha dado durante toda la temporada.
Bueno, no sé si sobre excitación, pero al final sí que vas con un punto más. Y creo que la primera parte estuvimos muy bien, no, tampoco estuvimos de 10, pero creo que estuvimos mejor que ellos. Entonces nos hizo ir más, porque al final teníamos la gente con nosotros que nos animaba y al final cada balón dividido nos dejábamos todo. No creo que nos jugara malas pasadas, pero bueno, creo que nos ayudó en ese sentido. Por aquí Kai preguntaba qué opinabas del Europa y yo también te lo voy a relacionar en cómo acaba la temporada del Sant Andreu, viendo que el único equipo, bueno, el equipo que asciende de manera directa es el Europa, la rivalidad que hay en ese equipo, lo cerquita que habíais estado. No sé cómo hacéis ese clic de cara al playoff. ¿Qué opinas del Europa? Y después el clic que hace el equipo de cara al playoff. Al final la rivalidad Europa-San Andreu o sea, es histórica, viene de muchos años atrás, es muy grande, los aficionados siempre se acuerdan del otro y yo lo había visto de fuera, pero claro, verlo este año desde dentro y además de la temporada que ha sido, bueno, al final pues les tienes esa tirria, ¿no? Un poquito, al final el máximo rival, pero bueno, nos acordamos de ellos, digamos, dentro y creo que el chip nos costó cambiarlo porque aún después del partido de la Europa tuvimos oportunidades de ponernos por delante que desaprovechamos. Yo creo que porque nos pagamos mentalmente, estábamos muy fuera. Y llega el playoff. Esa semana yo creo que había muchas dudas. La primera semana de pregrada allí, yo la recuerdo con dudas. Llega el partido, intentar todo el mundo diciendo, va, cambio de chip, empezamos de nuevo. El partido no fue brillante, la verdad, fue un partido muy poco vistoso, de 0-0. Y al final marcamos gol en el 82, 83. Y creo que ahí es cuando yo, sinceramente, noté el cambio de chip. El ganar ese primer partido del playoff, portería cero, que además hacía muchas semanas que no las teníamos, y venir a casa con un resultado positivo, con nuestra gente. Creo que ahí hicimos un cambio de chip y al final creo que se notó en el playoff que estuvimos a un gran nivel. Tanto Perelada como San Cristóbal jugáis la ida en su campo y la vuelta en el Narcís Sala por la clasificación. Al final, algo que me parece justo últimamente que se ha decidido esto, tanto en Primera Federación a nivel de Federación Española, pues que según la clasificación, pues que tengas esa prioridad o esa pequeña ventaja de que la vuelta la juegues en casa. Una cosa que he visto siempre, no sé si tú lo puedes valorar al nivel de Tercera Federación, pero si a veces se piensa o se ve que es bastante clave en el fútbol profesional jugar la vuelta en casa. Tú personalmente, habiendo vivido el playoff, sobre todo la primera y segunda ronda del playoff contra Peralada y San Cristóbal, ¿valoras lo mismo, que es clave la vuelta en casa? Yo creo que sí. Al final, y más si tienes una afición o un estadio como el nuestro, que al final la gente sí que te anima y te lleva un poquito y hay mucha gente. Entonces, en ese caso yo creo que sí que te ayuda y te da cierta seguridad. Y además, conseguimos en los dos campos visitante un 0-1, al final llegar con resultado positivo a casa, sabiendo que va a haber más de 3.000 o 4.000 personas en el partido, animándote, creo que ciertamente te ayuda y te relaja un poquito también. Y si hablamos del último partido de playoff, la final de playoff, yo aquí sí que te voy a dejar hablar a ti. Me gustaría saber un poquito el momento en el que llega que vais a enfrentaros a Salamanca. No sé si por lo que hemos comentado fuera de cámaras, si ese sorteo de quién va a jugar de local primero, de visitante después, se hace una vez se deciden ya los equipos que van a llegar a esa final. No sé, desde ese momento hasta el partido de ida en el Narcís, el resultado, pues bueno, que no es del todo malo, pero tenéis que ir al El Mántico, un campo histórico, el desplazamiento, condiciones, la motivación y luego si quieres ya hacemos un parón justo antes del inicio del pitido final del partido de vuelta. A ver, cuando nosotros ganamos a Peralada, al final el lunes siguiente se hacía el sorteo y la gente, uno de los que no quería era el Salamanca. Al final yo creo que había unos cuantos equipos que no queríamos, que eran los filiales, porque al final chicos jóvenes, muy dinámicos, el Palo porque era un campo muy complicado en Málaga y el Salamanca era el otro porque al final era un histórico, un equipo hecho para subir, pero también te voy a decir sinceramente, yo quería que me tocara el Salamanca porque yo quería jugar en el Mántico. A mí me motivaba jugar en el Mántico y ya que íbamos a hacer una final de playoff que fuera un estadio de primera, ¿no? Es más, hicimos bueno, una puestilla ahí en el equipo y me la llevé yo porque aposté al Salamanca. O sea que mira, encima me salió bien. Redondo. Y sí, sí, me salió todo, vamos. Empezaron a salir los sorteos. El que salía primero era el local de la ida y el segundo era la vuelta. Y empezaron a salir todos los equipos. Y en la última, o sea, en los últimos dos equipos eran San Andrés y Salamanca. O sea, ya sabíamos que nos había tocado el Salamanca. Y la cosa era a ver quién salía de local.
pues nada, salimos nosotros. O sea, yo creo que fue posiblemente lo peor que podía pasar, nos pasó a nosotros. Y bueno, primero fue como, ostras, el coco, uno de los cocos, ¿no? Me acuerdo en Twitter ver a la gente un poco preocupada, encima la vuelta allí fuera, ostras, a ver qué tal. Pero durante la semana empezamos a verlos, empezamos a ver vídeos, partidos, y dijimos, hombre, a ver, con todo el respeto, al final que eran buenos jugadores, pero no nos veíamos inferiores a ellos. Y al final creíamos que era la forma de jugar, y además en casa, que al final el césped estaba muy mal, y ellos tenían el césped natural muy bien. Creíamos que podíamos hacerles daños aquí en casa. Y llegamos bien, lo trabajamos muy bien, y llegamos al partido. Yo creo que hemos hecho la mejor primera parte que recuerdo. O sea, creo que fue un baile, sinceramente. Metemos el primero, tuvimos para meter un par más, y en la última jugada del descanso nos empatan a uno. Vaya, fue como un chasco. Llegamos al vestuario, me acuerdo, diciendo, ostras, que hemos estado muy bien, pero bueno, no valió para nada en sí, ¿sabes? Y la segunda parte fue muy igualada, partido de playoff que no querían arriesgar ninguno de los dos, acaba el partido, 1-1. Todo se decidirá en el Mántico. La gente, bueno, un poco preocupada fuera del vestuario, porque al final es el Mántico. Recuerdo también la gente de Salamanca muy confiada de tienen que venir al El Mántico, ya verás cuando vengan, tal. Nosotros estábamos tranquilos, la verdad, porque era como, si le hemos dado un baile ciertamente aquí en el Nasí Sala, en un campo más pequeño, con el césped en malas condiciones, ¿por qué no nos va a ir bien jugar en el Mántico más grande, con un césped perfecto? Entonces, bueno, ahí fue pasando la semana. Sinceramente, a mí se me hizo larga porque quería que llegara ya. O sea, yo quería, por lo menos que fuera, nos fuimos el sábado por la mañana en AVE, yo quería que llegara el sábado para ya estar en ambiente de competición. Y nada, fuimos para allí, estuvimos tranquilamente, entrenamos en un campo anexo, nos dejaron ellos en el Mántico y tuvimos que entrenar en otro pueblo. Y nada, llegó el final el día D, que digamos. Claro, nos vamos a centrar en esto porque es que una cosa que has ido comentando y que creo que teníais vosotros también presente es si jugamos muy bien en un campo pequeño y lo que hemos ido hablando del campo, del césped artificial, césped natural, claro, no sé hasta qué punto las condiciones meteorológicas en cualquier campo a lo mejor ya diera igual que fuera artificial o natural, a lo mejor hubiera ocurrido lo mismo, pero ¿qué sucede en ese partido en la primera parte? En plan, que hay un pequeño cambio que no sé si vosotros ese giro de guión lo esperabais y si os mentalicéis de nuevo de que ante esa adversidad de la granizada, de esa suspensión momentánea del partido, ¿cómo os mentalizáis? ¿Cómo lo hacéis? Porque al final es de nuevo un bajón y para luego retomar una final de vuelta de playoff hacia Segunda Federación. La verdad es que fue una locura. O sea, yo es el partido más épico que recuerdo de mi vida. Ya empezamos, 15.000 personas, el campo a reventar, espectacular, un sol, que hacía una calor increíble. Nos habían comentado que a lo mejor llovía a la hora del partido, A lo pero bueno, mejor. nosotros mirábamos al cielo y estaba despejado, hacía calor. Bueno, empezamos, primera parte, salen muy bien ellos, apretando al final con la gente, pero nos hacemos con el control, empezamos a jugar muy bien, a tener la pelota, marcamos gol en el minuto, no me acuerdo, 15 o 20 por ahí, y de repente empieza a llover. Bueno, empieza a llover un poquito. A los 5 minutos, un diluvio, pero universal. Y llega un momento que empieza a granizar. Claro, llega un momento que empieza a hacer daño, entonces el árbitro lo para. Minuto 28 o así, más o menos. Nos vamos para adentro. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, no vaya a pasar nunca. Un parón, minuto 28, bueno, a ver cuándo empezamos, a ver cuándo nos decían, cuando para de granizar, el árbitro ha dicho que seguimos, aunque llueva. Entonces, bueno, estuvimos 15 o 20 minutos, intentamos no coger frío, porque al final, claro, todo encharcado, nos quitamos la ropa, nos tapamos, intentar no desconectar del todo, pero al final es muy complicado. O sea, no puede estar en el vestuario todo el mundo concentrado porque es que te peta la cabeza. Entonces estábamos así y bueno, dijeron, no ha parado de llover, tal, nos vestimos otra vez, salimos fuera, calentamos 5 minutos y el campo estaba, o sea, era un charco, o sea, todo. O sea, sí que había zonas donde a lo mejor estaba verde, pero da igual, el balón pasaba por ahí y no se movía. O sea, 20 minutos que parecía fútbol de parque. La gente tenía que levantar la pelota y chutar porque no se podían dar ni pases al lado. Bueno, yo lo recuerdo como... Algunos me decían que se lo estaban pasando, o sea, se reían, se tiraban del charco fuera. O sea, fue un show. Sinceramente fue un show. No pasó gran cosa. En la final era muy complicado jugar en esas condiciones. Y nos fuimos al descanso. Y el árbitro dijo
que hasta que, o sea, era impracticable. O sea, que jugar así era impracticable. Y que o el campo se quitaba el agua y se podía jugar, o si no, a ver qué pasaba. Y bueno, fueron pasando los minutos, 45 minutos allí en el vestuario, que ya, o sea, llegó un momento que estábamos haciendo bromas, o sea, fue como muy distendido porque, claro, o sea, era como volver a empezar otra vez. Y se ve que al principio solo querían quitar el agua de la parte donde iban a atacar ellos. Entonces empezaron a limpiar la parte donde atacaban ellos. Y claro, nuestra afición se quejó, y luego ya nos quejamos al árbitro, y el árbitro menos mal que dijo que hasta que no estuvieran las dos partes bien de agua, no se podía empezar. Yo sinceramente pensaba que no iba a estar bien el campo, porque me parecía imposible. O sea, si has visto las imágenes del descanso, o sea, era un charco enorme. Pero salimos y, ostras, la verdad es que el campo estaba bastante bien. Sí que estaba muy blando, muy, muy mojado, al final es lógico, pero estaba bien, se podía jugar. Y la segunda parte, la verdad es que estuvieron bien ellos. Me acuerdo que tuvieron alguna ocasión, nos empatan, que ahí, ostras, fue como, a ver ahora, 15.000 personas apretándote, tal, animando, sacan un par de corners, poquito, bueno, aguantando como podíamos. Y justo, nada, 10 minutos después del gol, un pase en profundidad de Albertito, se para en un charco de los que no habían limpiado el usuario, picadita de Rams y gol. Y bueno, ahí se fue ya un despropósito. Yo me acuerdo de decir, ¡buah! Toma, en la cara, ¿no? Por así decirlo, querías putearnos con el agua, pues toma. Y bueno, no pasó gran cosa. En el 90 sí que tiene una ocasión clarísima, tiene uno contra uno que lo tiran fuera. Y ahí fue como, si eso no ha entrado, tiene que ser Spade. Y cuando pita al final, hay imágenes que salimos todos directos corriendo al córner con la afición. Y encima había un charco gigantesco y nos tiramos todos. Bueno, fue un show. Fue un show. Y es que, no sé, el San Andreu, como tú bien decías, a principio de temporada lo decías que si tenías que firmar por algún equipo, ojalá que fuera la Huesa, y es que aquí lo tienes el motivo, que es que un equipo que ansiaba el ascenso a Segunda Federación y que por fin lo consigue. Justamente por aquí, Sergi Ben nos preguntaba que si renovarás con la Huesa, no sé cómo está ese tema. Bueno, a ver, al final la intención está, puede estar, pero ya es cosa de que lleguemos a un punto donde todos estemos contentos y a ver, se está hablando, pero bueno, a ver cómo funciona esto. Si quieres, ya pues estamos en la parte final de la entrevista. Como bien te dije, tenemos las preguntas rápidas y si estás listo, empezamos, Jaime. Sí, venga, vamos, va. Lo primero, edad y posición. 25 años y portero, Tanda de penaltis, parar los dos primeros penaltis o el último que dé la victoria a tu equipo. el último, ¿Qué prefieres? ¿Que el equipo rival saque un córner en corto o al área directamente? en corto. Top 3 mejores compañeros con los que has jugado. Marco Curella y Carlas Pérez en español y Ramón Tarrats en la época de Girona. Mejor jugador rival al que te has enfrentado. Uf, ostras. No hace falta tampoco que sea súper famoso. A lo mejor Mm, este año has visto, yo qué sé, un auténtico bicho. bueno, recuerdo un coreano en Barça que por tema de papeles creo que no pudo llegar a jugar más alto, pero era un espectáculo. No me acuerdo Balón, del nombre, aé- pero Lee, creo que era Lee. Balón aéreo en el área. Bloquear o salir de puños. Siempre que se pueda bloquear, pero a la mínima duda, balón de puños. Última jugada del partido. Parada espectacular o subir a rematar y marcar. Ostras. Parada, va, que es mi trabajo final. Camiseta de manga larga o corta con térmica debajo. Larga si se puede. Guantes cortos o largos. Cortos. Jugar en corto, desplazamiento en largo. Jugar en corto siempre que se pueda. Falta al borde del área, barrera muy poblada o con poca gente para tener mejor visión. Bastante poblada. Sangre caliente o sangre fría. Fría. Champions o Mundial. Mundial. Referente futbolístico. De toda mi vida Casillas, actual Ter Stegen. Y por último, un objetivo que hayas cumplido y un objetivo que te quede por cumplir. Bueno, subir a segunda red, a segunda B antigua, creo que era un objetivo que me he marcado todos estos años atrás, al final. Y ahora, bueno, pues un pasito más, ¿no? Llegar a primera red.
Pues Jaime, hasta aquí la charla. La verdad que ha sido un auténtico placer también revivir esos momentos en el Helmántico. Creo que es que además decían que probablemente haya sido la final de playoff más larga de la historia porque Por entre un los... minuto no es el partido más largo de la historia. O sea, Por hubiera un sido minuto, un gol récord Guinness. Sí, sí, sí. pero O sea, además de España hacerlo, es el partido más largo. además hacerlo en una situación como era un Eh, ascenso que no es cualquier tontería, obviamente, y además en un ansiado también para un equipo que lo esperaba y lo deseaba tanto y yo creo que lo merecía. Y también, bueno, una cosa que también es un detallito, que el año que viene pues probablemente haya un derbi de nuevo, Europa-San Andreu, en Segunda Federación, así que parece que nos dejáis ir de la mano. sí, sí, mejor, mejor. Yo creo que va a ser muy bonito. Ese derbi va a ser espectacular. Pues de verdad, Jaime, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Igualmente. Chao. Adiós.